Centro de Estudios Espinosa Iglesias advirtió que el uso de productos financieros en México es atípicamente bajo, lo que tiene un impacto directo en la desigualdad y en la pobreza. Para hablar al respecto, saludo a Ana Laura Martínez, profesora del CIDE e investigadora del CEI. Muy buenas tardes, Ana Laura. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para poner en contexto, cuéntanos primero cómo se encuentra el uso de productos financieros en México. Pues sí, justamente como lo decías, hay una especie de paradójico bajo uso de productos financieros en México. De acuerdo a la última encuesta de inclusión financiera del INEGI, cerca del 32%, que equivale pues alrededor de 27 millones de adultos mexicanos, no cuentan con ningún producto financiero. Esto, como te mencionaba, es atípico, nos pone en promedios muy por debajo de lo que requeriría nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de ingreso per cápita, la sofisticación de nuestro sistema financiero. Estamos por debajo de países, incluso en la región de Latinoamérica, con ingresos menores al nuestro, como Guatemala, como Perú, como Ecuador. Muchos de ellos empezaron hace algunos años con niveles similares a los nuestros y en los últimos años han tenido un aumento importante en la bancarización y sin embargo en nuestro país hemos visto un estancamiento y todavía pues un sector muy importante de la población sin ningún producto financiero. Ahora, háblanos precisamente de esta correlación entre dichas variables, el uso de productos financieros, la desigualdad y la pobreza. Sí, pues justamente cuando analizamos quiénes utilizan los productos financieros en nuestro país, empiezan a surgir variables súper relevantes que nos hablan de exclusión y que nos hablan de dificultades específicas a ciertos grupos para participar en el sector financiero. En específico, por ejemplo, 2 de cada 3 mexicanos no bancarizados son mujeres. También vemos una alta concentración en jóvenes entre 18 y 29 años. Vemos que cerca del 34% de las personas no bancarizadas son jóvenes de entre 18 y 29 años. ¿Y por qué el uso de productos financieros ha permanecido estancado tanto tiempo en México, mientras que en otras economías menos desarrolladas sí ha habido un avance? Justo esa pregunta es súper interesante, la hemos abordado desde distintos estudios, incluso desde el tema de, por ejemplo, vemos que en nuestro país hay una autoexclusión. Entonces, lo que sucede es ciertos sectores de la población se mantienen autoexcluidos del sector financiero por varias variables. Una de las que destacan son desconfianza en el sector financiero. Entonces, de acuerdo a la encuesta de inclusión financiera que el Banco Mundial realiza en distintos países, vemos que en nuestro país alrededor del 36% de los mexicanos y mexicanas que no tienen una cuenta bancaria dice que la razón es porque no confía en los bancos. Entonces, vemos una gran desconfianza que cuando empezamos a ahondar nos permite ver que no solo es pues digamos desconfianza per se en las instituciones, sino es un sentimiento de barreras a la inclusión en el sector financiero, ¿no? Que incluyen desde variables como discriminación. Hace un par de años yo pude realizar un estudio de discriminación por tono de piel en sucursales bancarias, en el que pudimos observar que hay un trato diferenciado en las sucursales a partir del tono de piel de las personas, ¿no? Y esto aunado a variables sociodemográficas que tienen que ver, por ejemplo, con la forma en que las personas ganan sus ingresos, es muy relevante. Si las personas reciben un ingreso fijo o variable, el recibir un ingreso variable, no importa el monto, por ejemplo, dificulta nuestra capacidad de planear, de comprometernos a ahorrar, de comprometernos a pagar un seguro o de comprometernos a pagar una tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, en suma, vemos que hay un conjunto de barreras. Algunas de ellas se destacan desde el punto de vista de la identidad de las personas y destacaba yo, por ejemplo, el tema de las mujeres, de los jóvenes, que interactúa con la inserción de estos grupos en el mercado laboral. Entonces, lo que tenemos es grupos que se autoexcluyen
del uso de productos financieros. Y el problema con ello es que existe mucha evidencia a nivel internacional que nos muestra que el tener acceso a productos financieros mejora las decisiones financieras de los hogares, reduce el estrés financiero y todo esto pues conlleva un mayor bienestar en los hogares. Claro. Ahora, ¿qué nos dices de las fintechs? Sabemos que han llegado a lugares donde los bancos no, con esta alta penetración del uso de teléfonos inteligentes. ¿Esto no ha contribuido a un mayor uso de productos financieros? Hasta hoy hemos visto un impacto limitado y algunas de las razones tienen justo que ver con barreras por el lado de la demanda y en eso me refiero a lo que comentaba de miedo a tener un producto financiero. Okay. Vemos, por ejemplo, que una de las variables más determinantes de la tenencia de productos financieros es el nivel de escolaridad. Y cuando empiezas a ahondar, te das cuenta que no es el nivel de escolaridad per se, que en nuestro país ya supera el de muchos otros, sino cómo se van generando ecosistemas en donde las personas tienden a rodearse de otras personas que tampoco tienen productos financieros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las fintech y en general las instituciones financieras? Tienen un rol clave en diseñar productos que realmente sean relevantes para estos ecosistemas que históricamente se han sentido excluidos del sector. Por ejemplo, mujeres, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, trabajadores independientes, informales. ¿Qué características tienen que tener los productos, ya sea de fintechs, ya sea de bancos, para realmente ser relevantes? Pues responder a las necesidades financieras y ir en línea con el cómo los mexicanos y las mexicanas están generando sus ingresos. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tenemos una mayoría de la población con ingreso variable y por otro lado tenemos productos financieros que tienen plazos fijos, que tienen pues muchas restricciones en cuanto a la flexibilidad. Esto va a generar pues que haya como una especie de gap, de espacio entre lo que las personas necesitan y lo que está ofreciendo el mercado, ¿no? Y hoy me atrevería a decir que eso incluye a las fintechs, que todavía no están ahí en cuanto a diseñar productos relevantes para estos 34% de mexicanos, cerca de 26 millones que hoy no tienen ningún producto financiero. Bien, pues como conclusión, Ana Laura, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para tener una mayor permeabilidad de los productos financieros en la población? Lo primero, y creo que sí hemos tenido voluntad desde varios sexenios atrás, es realmente entender que el uso de productos financieros tiene un impacto positivo en el bienestar de los hogares. Les permite sortear eventos financieros inesperados como enfermedades. Venimos pues saliendo de la pandemia, muchas familias perdieron muchos de sus patrimonios por falta de esta flexibilidad, ¿no? Entonces, por un lado, tener un compromiso real de que este es un tema que tiene que estar en la agenda pública del país y que el uso de productos financieros tiene efectos en la productividad, tiene efectos en el bienestar del país. De la mano del gobierno hay que trabajar el sector privado, el sector tradicional, las fintechs, para ayudar a minorar los miedos de los mexicanos que hoy todavía no se sienten llamados o todavía tienen ciertos temores, como por medio de comunicación, educación financiera y diseñar productos que, como decía, sean realmente relevantes para las vidas de los mexicanos que hoy no se sienten representados en esos productos que están viendo en la oferta del sector financiero. Bien, pues ojalá que se trabaje bajo estos ejes tan importantes para lograr una mayor inclusión financiera. Gracias, Ana Laura Martínez, profesora del CIDE e investigadora del CEI. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas